Muy buenos días, señoras y señores periodistas. Les agradezco haber venido aquí porque queremos anunciar una parte importante de nuestro programa de gobierno. Como le hemos dicho anteriormente, el gabinete de oposición en la sombra, por lo menos 2 veces por semana, va a proponer y va a explicar qué es lo que sería su programa de gobierno. Este tema que tenemos ahora tiene que ver con la seguridad que la va a describir la parte inicial del programa. Vamos a seguir con esto el próximo viernes también. El general José Williams Zapata, quien fue también jefe del Comando Conjunto y, por supuesto, el héroe nacional que todos conocemos como el que liberó a los rehenes capturados por el MRTA en la Embajada de Japón, una operación que ha sido hasta puesta en películas en el exterior y que todo el mundo reconoce como un operativo estratégico que compara pues, muy positivamente con el tratar de rescatar a los rehenes de la Embajada Americana en Irán, que fue un fracaso, el que ocurrió en Rusia cuando se trató de capturar a los rebeldes chechenios que habían tomado la ópera de Moscú y donde hubieron 168 muertos. Todo esto en el caso de la Embajada de Japón no ocurrió, fue una limpia operación. ¿Por qué les digo todo esto? Porque hay un aspecto muy importante que a mí siempre me ha impresionado con relación a nuestras Fuerzas Armadas, su enorme capacidad estratégica, su capacidad de juntar no solamente lo estratégico con la infraestructura, sino con la informática. Cuando ustedes van a escuchar al general Williams hablar, le va a decir cómo tenían que cuidar las relaciones con la comunidad internacional, con los derechos humanos, con el conservar las vidas que estaban dentro de la embajada, nuestro canciller, el embajador de Japón, varios ministros, jefes de la policía, el hecho que los ojos de todo el mundo estaban en esta captura y cómo hacerla respetando derechos humanos. Para hacer todo eso hubo que organizarse de la mejor manera posible. Los mejores recursos de explosivos estaban en la Marina, las personas que podían hacer los túneles y minas para entrar al edificio desde las propiedades vecinas eran otra especialidad. Por eso montaron inclusive una maqueta de la embajada para poder anteriormente prepararse. Yo siempre me preguntaba antes, ¿y de qué sirve esto para el problema que nos encontramos hoy? Que es que estamos delante de otra guerra, estamos frente a otra guerra, pero no similar a la anterior. Ya no se trata de terroristas, se trata del enemigo pandémico, el enemigo infraterrestre, que es el coronavirus. Se trata de la delincuencia común y organizada, que es el resultado de que no tenemos filtros en nuestras fronteras y que, por lo tanto, estamos haciendo lo humanamente correcto, que es darle bienvenido a refugiados, más no estamos discriminando entre ellos. Bienvenidos la gente sana, pero nosotros no tenemos por qué aguantar los gastos que significan delincuentes, y los pobres de otro país, pues tenemos una suficiente cantidad de pobres en el nuestro, a quienes que tenemos que atender con privilegios. Tenemos que, como resultado del confinamiento, hay pobreza, y hay pobreza dada a que no tiene el Estado cómo llegar a las viviendas llamadas informales, a los lugares que están fuera que no están mapeados, donde nadie sabe quién está, entonces no se les puede alcanzar ni canastas, ni se puede alcanzarles bonificaciones, ni se puede darles servicios que permitirían que no tengan que ir a mercados necesariamente para contagiarse. Estamos hablando entonces desde actores extranjeros que violan la soberanía hasta los bloqueos
de nuestros recursos naturales, a los cuales los mineros, los madereros, los agricultores no pueden acceder porque son víctimas de un confinamiento mal hecho, generalizado, y que va a hacer que nuestra gente no solamente muera de la enfermedad, sino muera por el hecho de no poder ganarse el pan. Frente a todo esto, el objetivo siempre nuestro, como lo anunciamos, es que tenemos que encontrar la manera de reconstruir el Estado, porque es un Estado fallido. ¿Y cómo se construye, cómo se puede gobernar si el Estado es fallido? ¿Con qué esfuerzos se cuentan? Ya que el Estado, si nosotros ganamos las elecciones, va a ser un Estado que no tiene los mecanismos necesarios, no tiene las instituciones requeridas, no tiene la confianza en sí que permite que un funcionario firme un cheque y se compren vacunas, o que firme un cheque y entre en plantas de oxígeno. Si no puede con los gobernantes actuales ni los gobernantes anteriores, la misma cosa nos va a pasar a nosotros. Para eso tenemos una serie de planes contingentes para que a partir del 28 de julio ya entre un gobierno reubicado para durante la reforma poder actuar rápido y poner en vigencia recursos que hoy día son capital durmiente, capital que no es utilizado. Y en ese sentido, lo que les va a hablar el general Williams es cómo vamos a poner en actualidad, y ya están los planes listos, el sistema de defensa nacional. El Sistema de Defensa Nacional es un lugar que va a ir directamente bajo el presidente de la República, que va a contar con los elementos, recursos y atributos necesarios bajo un gobierno civil para obtener y poner en práctica, implementar recursos del Estado que están por el momento no utilizados a su plena capacidad, y alcanzar a todos los puntos del país donde hay problemas, que sean de personas no bienvenidas al país porque son criminales, que significa cómo los filtramos, cómo llegamos a los hogares que están sufriendo la pandemia y no tenemos suficiente personal para hacerlo. Entonces, yo le voy a dar la palabra al general Williams para que le explique esta estrategia que ha sido elaborada en el curso de un año, ha sido conversada, dirigida por él y otra parte por el general Miyashiro, y por supuesto donde entra la parte estratégica económica que permite financiar cualquier excedente que me correspondería a mí. Entonces, hoy día escuchamos el primer capítulo de cómo el Estado puede, desde el 28 de julio, saltarle a la garrocha a todos los elementos que no saben firmar cheques, que no saben poner tropas donde son necesarias, que no saben poner policías donde son indispensables, y donde vamos a encontrar gente utilizando los civiles, los recursos de las Fuerzas Armadas para poner orden y lograr desarrollo. Le pasa la palabra al general William Zapata. General, por favor. Gracias, Hernando. Damas y caballeros, buenas tardes. Voy a referirme a la seguridad. La seguridad es un bien muy valioso. Con la seguridad permite que las personas puedan vivir en tranquilidad, tener paz, desarrollarse y, por último, disponer de un bienestar que los haga felices. Lo que voy a citar está respaldado por la Constitución de la República y por la Política de Seguridad Nacional, lo cual significa que esto ha podido ponerse en ejecución. Ustedes van a determinar fácilmente cuánta capacidad tiene el Estado, cuánta capacidad tiene las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, como para poder ser empleado, dada unas circunstancias como la que estamos viviendo, que es la pandemia. Esto está organizado y debería haber funcionado, y nosotros estamos en condiciones, porque podemos hacerlo, para que funcione a partir de julio del presente año. Bien, me voy a referir a las amenazas que consideramos más importantes y que están afectando la tranquilidad del país
en diferentes lugares. También me voy a referir a las capacidades que tiene el Estado para contrarrestar estas amenazas que pueden ser el crimen común o el crimen organizado o cuestiones mayores, hasta asuntos que tienen que ver con también la migración. Bien, entonces las amenazas, luego las capacidades que tiene el Estado para enfrentar ello, luego los escenarios donde se dan estas amenazas y donde se tendría que luchar contra ellos, y por último las estrategias que nosotros estamos poniendo a disposición del Estado y que estamos en condiciones, como dije hace un momento, de poder ejecutarlas a partir de julio. Bien, consideramos que las principales amenazas una de las principales amenazas es la pandemia, por los destrozos que está ocasionando y por lo que pudiera suceder. La delincuencia común y la organizada. La común es la que nos afecta directamente y la organizada, que es la mayor, que en un corto y mediano plazo nos puede traer problemas aún mayores. La pobreza y el desarrollo nacional son dos asuntos que van de la mano y no funciona uno si no está listo el otro. Me refiero, si no hay seguridad, es muy difícil que pueda funcionar el desarrollo. Los actores extranjeros que participan aquí, no solamente me refiero a la migración, sino me refiero a disidentes de las FARC que están ingresando a nuestro territorio en el norte y en el tiempo nos van a crear un problema mayúsculo. Y por último, como quinta amenaza, los bloqueos que impiden que la riqueza llegue a los más pobres. Bien, dicho esto, tenemos que ver cómo enfrentamos esas amenazas y debemos hacer un recuento de las capacidades que tiene el Estado. Me voy a referir inicialmente a la Fuerza Armada. La Fuerza Armada es una institución vertical, jerarquizada, organizada, desplegada en todo el territorio y que dispone de sistemas logísticos que le permiten hacer abastecimiento, transporte, sanidad a través de carreteras, ríos, el aire, el lago y el mar. O sea, estamos desplegados, las Fuerzas Armadas está desplegada a lo largo del territorio y por lo tanto se puede acceder a ella tomando o dando las decisiones el Supremo Gobierno para poder actuar en todos esos lugares. Asimismo, tenemos desplegado a nuestro personal y es un personal eficiente, con credibilidad, semejante a la que tiene la Iglesia Católica, con aceptación en la población y con personas que también, además de estar en todo el territorio, tienen la capacidad de relacionarse muy bien con el resto de los sectores del Estado, porque para eso están preparados. Dispone también las Fuerzas Armadas de unos sistemas de comando y control. Esto significa que tenemos medios de comunicación satelitales y de diferentes formas que permiten que podamos llegar a todas partes del territorio rápidamente y poder actuar donde se necesite de manera pronta. Bien, junto con todo esto tenemos otro valor que se encuentra listo en condiciones de ser utilizado y no ha sido usado en la medida de sus capacidades. Me refiero a los licenciados. Los licenciados son damas y hombres y mujeres y hombres que han sido preparados en las Fuerzas Armadas, tienen disciplina, valores cívicos, pueden adecuarse rápidamente a una organización, tienen patriotismo y también se encuentran en todo el territorio nacional y pudieran ser empleados para ciertos lugares. Ya se utilizaron algunos cuando estábamos en plena pandemia. Pues bien, para lo que les voy a decir, se puede utilizar esto con mayor intensidad. Por último, y en esta parte de esta exposición, tenemos a la Secretaría de Defensa Nacional, a la que se refirió Hernando de Soto hace un momento atrás. Esta Secretaría de Defensa Nacional le sirve a una organización que nosotros en Avanza País creemos que ha debido ser activada, y me refiero al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Esta organización comprende a varios ministerios, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, a Inteligencia y otros organismos que funcionan que funcionan específicamente mejor en situaciones de crisis o de amenaza, como la que estamos viviendo, pero que no ha sido utilizada. Muy bien, un órgano administrativo de este Consejo es la Secretaría de Defensa Nacional, la SEDENA, que en la actualidad
se encuentra venida menos en un lugar que no corresponde en el Ministerio de Defensa, debería estar en la PCM y también debería tener contacto directo con el presidente de la República. ¿Por qué digo esto? Porque la Secretaría de Defensa Nacional está organizada para planear, organizar, controlar, supervisar y hacer seguimiento a disposiciones de seguridad en asuntos no militares, y esto es importante, no es militarización, son asuntos civiles o asuntos de carácter no militar, pero que están relacionados con la seguridad. Esta Secretaría de Defensa Nacional tiene oficinas en todos los ministerios, tiene oficinas en los gobiernos locales, los gobiernos regionales, las municipalidades y las gobernaciones. Entonces podemos entender fácilmente que está desplegado a lo largo de todo el país y por lo tanto también es un valor de mucha utilidad que no ha sido utilizado para articular las cosas y trabajar en conjunto. Ningún trabajo va a funcionar bien si no se trabaja en conjunto. Y una de los pilares que tiene que va a tener el gobierno de Hernando de Soto es que todos los ministerios, los sectores van a trabajar de manera articulada, de manera conjunta y con objetivos fines y con mucha comunicación. Bien, entonces esto es la Secretaría, estos son las tres capacidades que he mostrado: Fuerzas Armadas, licenciados y la Secretaría de Defensa Nacional. Bien, ahora vamos a irnos a los escenarios donde hay problemas. Voy a comenzar a recorrer las fronteras, primero por el norte, me refiero a Tumbes y Amazonas, lugares donde tenemos problemas de contrabando, de tráfico de oro en Amazonas, en la Cordillera del Cóndor, y una cuestión importante y que nos afecta directamente es el tránsito de ilegales, indocumentados y personas de mal vivir que pudieran estar viniendo o entrando al país. No nos estamos refiriendo nosotros a ciudadanos honorables y honestos, como hay muchísimos aquí, son venezolanos y colombianos, particularmente venezolanos, a quienes lo recibimos de la mejor forma. El problema está con esas personas que nos van a ocasionar, que nos pueden ocasionar retos a la seguridad. Bien, luego tenemos también hacia el norte, frente a Colombia, a lo largo del río Putumayo, un problema grave que no está siendo observado. Tenemos tráfico ilícito de drogas realizado por los disidentes de las FARC, aquellos que no quisieron deponer sus armas, están ingresando a nuestro territorio, están sembrando coca, las están vendiendo, están extorsionando, están abusando, están haciendo corrupción y también lavado de activos. Asimismo, en ese lugar hay tráfico de personas, tráfico de armas y tráfico de madera o contrabando de madera. Señores, es un lugar alejado y que poco a poco se va a descomponer cada vez más y va a significarnos un problema. Luego tenemos una frontera con Brasil, donde hace poco vimos en los periódicos y en los medios de comunicación que ingresaron muchos haitianos y no supimos cómo detener esto ni cómo tenerlos en un lugar porque el Estado no está preparado para un evento de esa naturaleza. Bien. Entonces, es conveniente que para todo esto y para que funcione todo ello, es necesario que nosotros dispongamos de un sistema, una forma de controlar nuestras fronteras. Y una forma de controlar, evidentemente, es utilizando los medios que tiene el Estado, porque no vamos a crear algo que puede ser solamente humo o un sueño. Vamos a colocar algo en lugares donde ya el Estado tiene organizaciones, me refiero a las unidades de la Fuerza Armada, del Ejército en particular y de la Marina de Guerra. Tenemos nosotros cuarteles a lo largo de nuestra frontera norte y del Putumayo que carecen de personal, que podrían implementarse y que podrían ser ocupados esos puestos o bien por licenciados que están dispuestos a ir a esos lugares o también por llamamientos de servicio militar voluntario. Entonces tenemos ahí una fortaleza. Lo mismo ocurre en la frontera con Brasil. Bien, la idea es también, en razón a algunos conceptos que maneja Hernando de Soto, es poder disponer de los medios como para poder tener o recibir inicialmente a aquellas personas que vienen del extranjero, revisarlos, y quienes tienen todas las posibilidades para ingresar al país lo van a hacer, pero los demás tienen que estar en un lugar
no adecuado, conservando sus derechos, donde tanto Interpol como la Policía Nacional nuestra pueda determinar las cosas y luego si no reúnen los requisitos, pues bueno, van a ser retirados o vueltos a su país. Bien, esto es con respecto a las fronteras. También es importante citar de que tenemos una amenaza que se presentó en Madre de Dios, y me refiero a la minería ilegal. La minería ilegal fue destrozando el medio ambiente y es por eso que uno de los pilares del programa o del plan político de Avanza País con Hernández Soto es llegar que se formalice esa minería ilegal, porque de lo contrario va a crear daños al medio ambiente, daños colaterales como es delincuencia, lavado de activos, corrupción y otros delitos mayores. Entonces tuvo que ir una brigada del ejército y ordenó las cosas. Sin embargo, van escapando por ahí, ¿no? De ese escenario algunas personas de mal vivir. Se tiene que controlar, ¿no? O darle las facilidades a la minería ilegal, destrabar todos los problemas que tienen, hacer que ellos puedan, sobre todo las personas que son de C, D y E, puedan acceder, ¿no? Acceder a su propiedad, a titulación, saneamiento, financiamiento, mercados y etcétera, con la finalidad de que puedan producir y ser atraídos. De lo contrario, vamos a tener problemas con trata de personas, tráfico de drogas, compra de oro, delincuencia común, corrupción y etcétera, etcétera. Bien, para ello, no, evidentemente que además de lo que yo estoy expresando ahora, hay una serie de acciones dentro de esas estrategias que ya no vienen al caso citarlas ahora porque sería extenso, pero cada una de estos mecanismos o estrategias tiene metas y objetivos y también acciones, ¿no? De carácter político, militar. Y por último, quiero terminar con lo que se refiere al COVID. Vuelvo a lo mismo, tenemos una institución como la Fuerza Armada, la Policía Nacional, articulada en todo el país, con un sistema logístico que antes cité, con un sistema de personal, ambos desplegados en todo el territorio y que pueden acceder por ríos, lagos, el mar, el aire, a todas partes. Tenemos sistemas de control, transportes que pueden llevar las vacunas rápidamente, personal que puede llegar no solamente a los lugares alejados de Lima metropolitana, sino que hay otros lugares mucho más alejados que están en la sierra y en la selva, y que es difícil para una organización que no sea de las Fuerzas Armadas llegar ahí. El ejército tiene camiones, vehículos y puede llegar a lugares muy alejados, sobre todo en sitios como por ejemplo Puno, donde en estos últimos días se está viendo unos contagios muy grandes y ahí hay sitio donde puede llegar la Fuerza Armada. Yo concluyo, ¿no? Podemos llevar víveres también. Y lo que es importante, los sistemas del ejército están estructurados, organizados, rinden cuentas, también se les puede ser son auditables y son de información y proporcionan información confiada. Quiero terminar esta breve exposición mostrando que las políticas que se tengan que hacer para diferentes lugares y que tengan que ver con seguridad y desarrollo, lo tenemos muy claro en Avanza País, de que son asuntos donde deben participar las personas del lugar, el Estado con los sectores que corresponden, las autoridades y necesariamente tiene que estar la Fuerza Armada, porque la Fuerza Armada va a opinar, pero quienes van a tomar las decisiones son los civiles. Esto no es securitización de la política ni de las amenazas, tampoco es militarización, porque como comencé diciendo, está en la Constitución, está en nuestra política de seguridad nacional y tiene que ver con asuntos de seguridad no militares, donde la Fuerza Armada es solamente un apoyo, pero muy valioso, que no se ha utilizado y que se debe utilizar. Bueno, esto es todo lo más importante que quiero citarles, ¿no? Y es parte de los trabajos y las tareas de seguridad que tenemos preparando para poder ponerlas a disposición en el primer momento y particularmente en julio, y estamos convencidos de que esto sí va a funcionar de inmediato, porque lo que se necesita es compromiso
y se necesita decisión política. Si no hay decisión política, que eso lo tenemos claro con Hernando Soto, no va a haber el compromiso. Y luego, todo el Estado en su conjunto, todos de manera articular, deben empujar las cosas para salir de estos grandes problemas. Gracias. Muchas gracias, general Williams. A continuación, unas palabras de nuestro candidato presidencial, Hernando de Soto. Vamos a pasar a las preguntas, si es que las hubiera, darle las respuestas. Esto es un tema muy grande, como se habrán visto, porque lo que estamos tratando de presentarle a la prensa en etapas es de qué manera, con un Estado fallido, nosotros vamos a jalar recursos donde parecía que no los había, tanto financieros como recursos naturales, como los recursos de las Fuerzas Armadas, para poder manejar bajo la conducta de civiles, como está prevista en la Constitución, las guerras que estamos enfrentando en varios frentes, muchos de ellos arrancados, iniciados por la pandemia. Lo que para mí ha sido el gran descubrimiento es que esas mismas Fuerzas Armadas que fueron capaces de derrotar al terrorismo en una manera única, porque nunca ha habido una victoria tal como la que tuvimos frente a Sendero Luminoso y el MRTA, que se haya repetido en ningún otro país. Los Estados Unidos hoy día están haciendo las paces en Talibán. Los Estados Unidos están tratando de ver cómo arreglan las cosas con el Estado Islámico. Todos los lugares donde hay terrorismo siguen vigentes esas guerras, desde nuestros vecinos hasta aquellos que están en el continente asiático, africano y otros, pero no en el Perú. Entonces, esto es un plan para aprovechar ese recurso que nosotros no hemos sabido reconocer. No hay estatuas a los militares que ganaron la guerra. No hay estatuas a los frentes de autodefensa del Perú, que nosotros llamamos ronderos. No hay estatuas a todos los valientes peruanos que lucharon, no solamente fueron víctimas, sino lucharon contra el movimiento terrorista, donde el cual se perdió, fuera de Lima nomás, según la Comisión de la Verdad, 70.000 vidas. Y estas mismas personas y las estrategias que llevaron a esta victoria es las que queremos ponerlas ahora para derrotar al enemigo infraterrestre que se llama coronavirus y todas sus consecuencias delincuenciales, sociales y económicas, para poner el Perú en el camino a un desarrollo rápido desde el 28 de julio de este año, si es que no nos llama antes el presidente de la República, para que pongamos, y nosotros en implementación durante su gobierno, lo que sabemos hacer ahora y no perdamos 6 meses más. Por lo tanto, bajo tu conducción, Ítalo, agradecería si hubiera preguntas que no las hagan y tanto el general como yo contestaremos como corresponde. Sí, por favor, con el señor Peter Román de Canal N, que va a hacer su pregunta, por favor. Buenas, solo tenía 2 preguntas, señor de Soto. En el escenario actual vemos a las Fuerzas Armadas llevando las vacunas. ¿Me escucha bien ahí? En el escenario actual vemos a las Fuerzas Armadas colaborando, llevando las vacunas. A partir del 28 de julio, ¿qué distinto sería el aporte de ustedes? O sea, ¿qué más podrían hacer si ya estamos viendo en general que están apoyando actualmente? Y la segunda pregunta de actualidad es, ayer el presidente Sagasti indicó que no se están vendiendo las vacunas privadas por parte de los privados, y quería saber si usted conocía de algún laboratorio que sí lo esté haciendo o en algún país. Gracias. Armadas, distribuyendo las vacunas, brindando apoyo. ¿Qué más deberían hacer? O sea, ¿qué más? De acuerdo. Hay varias cosas. La primera, que hicimos un ofrecimiento ya desde Arequipa hace unas 2 semanas
tenía que ver con las vacunas. Nosotros tenemos los contactos con jefes de Estado, con ONGs, jefes empresariales como el señor Bill Gates, con el presidente Clinton, que han combatido pandemias en otros momentos, en otros continentes, como Ébola en África, como SIDA también en África y en el mismo Europa. Todas estas personas que tienen conocimientos y estrategias están dispuestos a ayudarnos, a condición de que podamos efectivamente indicarles que en el Perú hay una organización o un grupo de personas que es capaz de absorber esta existencia y formularla adecuadamente. Entonces, esa es una de nuestras propuestas para el gobierno. En segundo lugar, hemos visto que en muchos casos, y estamos en contacto con el jefe de la Dirección de Salud de Israel de hace ya varias semanas, un país con el cual hemos tenido varios contactos con relación a antiterrorismo por un lado en su momento y ahora en la antipandemia, que han indicado que que solamente el 1% de los contagiados por el coronavirus o el COVID-19, si se quiere, acaba en el hospital. El 99% de todos los contagiados puede ser atendido en casa, porque la verdad es que al principio es fácil atenderlo en el domicilio si se siguen protocolos que al mismo tiempo no inducen a que la gente tenga que ir a los hospitales donde se contagia más, no están confinados a horas en particular donde se tienen que aglomerar en mercados, en hospitales y que más bien expanden las posibilidades de ser contagiadas. Y todo este sistema depende de que haya una estrategia mediante el cual el gobierno o las fuerzas privadas y públicas pueden llegar a los infectados lo antes posible. Para ello es necesario saber dónde vive la gente, dónde trabaja. Y lo que ocurre, como ustedes saben, en nuestro país es la informalidad. No es fácil saber quién trabaja dónde, quién está en qué lugar y, por lo tanto, distribuir o medicinas o canastas o asistencia que se puede dar en el domicilio o en el centro de trabajo mismo. Es ahí donde vienen los planes trazados por nuestros amigos generales, mediante el cual la gente que es necesaria para implementar un plan como el israelí contaría, si es que concluyemos un acuerdo con ese o cualquiera de los 5 o 6 otros países que han tenido éxito en situaciones similares a las nuestras, tanto en América Latina, como es el caso de Guayaquil, o en Asia o el Pacífico, ellos, al poner en movimiento los recursos de transporte logísticos y los licenciados que tienen en las Fuerzas Armadas, que están preparados y están organizados, pueden ser rápidamente articulados para dirigirse a todos los lugares donde falta la información para prevenir el problema, evitar el problema antes de que se comience a hacer un problema que solamente se puede ser curado en hospital. Lo que nosotros damos de parte del grupo de personas que yo lidero en el Perú es un grupo amplio de especialistas en registros, que ocurre que sabemos dónde están los informales. Los informales, a pesar de que la gente cree que son ilegales, están casi todos empadronados. Es difícil encontrar un país, en una parte del país donde no hay un empadronamiento según ley. Lo que pasa es que están desparramados, unos responden a gestiones que se hicieron justo después del virreinato, otros responden a proyectos de los cuales hubo que desplazar, por ejemplo, gente cuando se construye un proyecto hidroeléctrico, pero todos están en algún despacho. Nosotros hemos calculado que están aproximadamente en 17.500 despachos. Nosotros sabemos cómo se llega a ellos. Por lo tanto, entre las Fuerzas Armadas, que trabajando bajo la Presidencia de la República, es decir, una organización civil, agrupados
en una organización, la Sedena, que es justamente la que ha descrito el general Williams, con la Sedena, están reconectados todo el Estado para tomar decisiones tipo guerra, tipo pandemia, tipo bloquear las fronteras para que no entre gente indeseable, donde hay crimen, donde hay delincuencia. Y con esa gente, con esta información, podemos rápidamente, desde el 28 de julio, llegar a los puntos álgidos del país y corregir la situación. Además de eso, hay los planificadores, hay las personas que tienen logística de cómo se llega de aquí a allá, hay buques, hay aviones, hay helicópteros, muchos de los cuales pueden servir para hacer esas conexiones en nuestro tiempo. Entonces, lo que puede hacer el Estado es inmenso si se convoca a toda esta gente en un lugar donde se manda. Si puedo tratar de expresarme coloquialmente, la manera como actualmente administra el presidente de la República es a través del Consejo de Ministros, lo cual está muy bien cuando uno ve un problema amplio. Pero cuando uno está tratando de ver un asunto de guerra puntual, hay un ministro de Salud que ve el problema de la pandemia y los otros entonces se vuelven sencillamente en escuchas de la persona encargada de salud. Eso le hemos dado el apodo entre nosotros de un té de tías. No está articulado para hacer una guerra. El SEDENA está articulado para hacer una guerra pandémica y estos son tiempos de guerra de pandemia. Y lo que hemos aprendido de nuestros amigos militares es que unas razones por las cuales tuvieron ellos éxitos que no han existido ni en Vietnam, que no han existido en las guerras contra el Mao Mao en África, que no han existido en las guerras contra el Estado Islámico, que no han existido en las guerras con Afganistán, es que para cada problema hay que crear un centro de acopio de información y de acción específico. Entonces, en el caso, y la próxima vez el viernes vamos a enseñar películas breves de cómo el general Williams organizó los distintos estamentos de las Fuerzas Armadas para hacer la operación Chavín de Huántar y precisamente descabezar al MRTA. No es que se habló de que el ejército entraba, no fue una cauboyada, fue una organización estratégica específicamente creada para dirigirse a un problema especial, no era un té de tías. Y en lo que se refiere a la policía, en cuanto regrese del exterior el general Miyashiro, él nos va a explicar cómo él y otros policías crearon el GEIN, que es la Organización de Inteligencia Nacional, el equipo de Inteligencia Nacional dirigido a capturar a Abimael Guzmán y descabezarlo. En otras palabras, enfocamiento. Lo que estamos hablando ahora entonces es cómo utilizar esos talentos militares más la información que tenemos nosotros, y yo trato que presidente de un grupo de gente que investiga y realiza proyectos en el mundo para combatir los flagelos que tenemos hoy. Y esto lo veremos en más detalle y lo vamos a poder expresar mejor porque vamos a poder interpretar y procesar sus preguntas de hoy y contestarlas a plenitud y con diagramas el viernes próximo. Dentro de las preguntas del periodista Peter Román, la segunda parte de la pregunta indica, en este contexto de guerra, ¿cuál es la respuesta suya frente a la negación del presidente Sagasti a la importación de vacunas? Al día de ayer ha dicho prácticamente no a la importación de vacunas porque dice que responde a un tema de equidad. Definitivamente desaprueba las conclusiones que ha llegado el presidente. En primer lugar, porque ha establecido obviamente una forma piramidal de tomar decisiones. Es la cosa típica de alguien que considera que el Estado es un monopolio y que todas las actividades económicas o sociales responden al Estado. Y por lo tanto, cuando entra el Estado, entran consideraciones, por ejemplo, de jerarquías. Hay ministros, viceministros, etc. Después hay aquellas que hablan de justicia. Cuando nosotros no vemos el problema así.
Nosotros vemos el problema desde el punto de vista de una economía social de mercado. Y el Perú es una economía social de mercado definida claramente por la Constitución. ¿Qué significa eso? Significa que en lugar de creer como un ex país soviético o de economía comunista, que no es, por ejemplo, ni siquiera el caso de China, las decisiones, la percepción de dónde están los problemas que se tiene que resolver, la estrategia que se tiene que diseñar para juntar distintos recursos e ir al encuentro de una demanda que existe para poder resolver sus problemas, por ejemplo, para crear una universidad, se la dejamos a la economía, a los emprendedores. Es decir, que a diferencia del Estado, que tiene 19 ministros que están pensando en una solución, una economía social de mercado significa tener 2, 3, 4 millones de peruanos pensando en una solución. Eso es una economía de mercado. Y esa es la guerra que después de 80 años de conflicto ideológico entre el comunismo y el capitalismo, ganó el capitalismo democrático. Porque en lugar de tener un pequeño grupo de hombres y mujeres como si fueran mandiles blancos manejando con fórmulas matemáticas la economía, se la devolvió al pueblo y dejó que el pueblo en libertad resuelva sus problemas. Este gobierno está equivocado en creer que las soluciones a los problemas se la van a imaginar enclaustrados, confinados a una serie de funcionarios públicos mandados por políticos de transición, a diferencia de aquellos países como Israel, Europa Occidental, que han dejado que las compañías produzcan y distribuyan, alentados, por supuesto, por el Estado. Entonces nosotros nos encontramos, es como, no sé, pues es como agarrar 19 graduados, probablemente no los mejor preparados, de una universidad a tratar de resolver el problema y solamente uno es especializado. Estoy hablando del Consejo de Ministros del Perú y solo uno es especializado en salud, otro es especializado en transporte, otro conoce economía y finanzas, etcétera, versus un país como Israel, Suiza o Francia, donde la economía de mercado tiene millones de personas preocupadas por el mismo tema. Es decir, estamos lanzando ni una fracción del 1% de nuestra capacidad de resolver problemas a un grupo cercano a Palacio de Gobierno para que tome las decisiones de que la gente reciba solución a sus problemas de vida o muerte según un criterio jerárquico. No es igualdad, es un criterio jerárquico. Es un grave error, porque durante esos criterios jerárquicos administrados por personas que no saben ni firmar un cheque, ni vencer los problemas que dan o resultan de formar un cheque de manera mala, la decisión, sobre pretexto de justicia nacional, hacer que probablemente decenas, si no centenares de miles de peruanos van a morir porque no supieron hacer la cola en una forma que alguien considere equitativa. Es un absurdo. Es un poquito como si hubiera un hombre salvavidas que esté en la playa y dice y ve que se están hundiendo o ahogando 4 nadadores, 5 nadadores, 6 nadadores, 80, y comienza a decir un momentito, aquí todos van a tener que ser salvados según ciertos criterios. Primero los mayores de edad, por favor, antes de hundirse, llenen un papel diciendo si son mayores, si son jóvenes. Yo soy arequipeño, prefiero a los arequipeños, y todo el mundo se va hundiendo. Esto es justamente el momento de soltar las fuerzas de mercado, y a medida que uno va viendo cómo estas fuerzas de mercado ayudan a los pobres, o mejor a los ricos más que los pobres, ahí comenzar a corregir el tiro. Eso es lo que está haciendo, por ejemplo, el presidente Macron. El presidente Macron ha dicho, ya, llegan a toda Francia, vamos a dotar organismos públicos, vamos a tener privados,
Y para arrancar yo voy a pedir que el 5-10% vengan al Estado para atender los casos que nosotros queremos de equidad. Pero no se le ocurre cerrar el caño. Ha cerrado el caño a nombre de voy a tratar de ver quiénes están ahogando dónde y asegurarme que haya justicia. Mala justicia es la peor de las injusticias. En otras palabras, no solamente está equivocado, es un absurdo creer que un Estado fallido que no suelta sus fuerzas privadas, entendiendo no solamente la CONFIEP, la Sociedad de Industrias, las organizaciones de comerciantes. Privado significa, desde ese punto de vista, cooperativas, sindicatos. Es una fuerza no pública. Nosotros tenemos ya la lista, creo que de más de 50 sindicatos que saben y pueden importar con los procedimientos que dicte el Estado. El presidente verdaderamente está fuera de su sitio, no la ha pensado bien. A continuación, Panamericana, a través de Carlos Rengifo, por favor. ¿No está? Luego. Entonces pasamos a TV Perú con el señor Tipiani, por favor. Muy buenas tardes, señor de Soto. En primer lugar, quería consultarle la razón específica por la cual cree usted que los candidatos deberían ser vacunados. En segundo lugar, nos quedó claro que sí está de acuerdo que el sector privado pueda adquirir las vacunas. Sin embargo, hay algunos candidatos que están señalando que se puede acceder, que el privado pueda acceder a la adquisición de vacunas, pero que éstas las puedan vender a un precio económico para toda la ciudadanía. No como pasó con las pruebas moleculares ni rápidas, en donde se vendían estas pruebas a altos costos. Y en tercer lugar, señor de Soto, preguntarle también qué estrategia tiene exactamente con la Policía Nacional, teniendo en cuenta que en la actualidad en la calle se ve que las autoridades no se les respeta. Entonces, ¿qué estrategia tiene usted para que la autoridad pueda ser respetada y de esta manera que la delincuencia también pueda disminuir? Que después podrían las preguntas de ahí porque escucho muy mejor de ese micrófono que el de abajo. Pero sigamos con esto, perdón un segundito. Si los privados pueden traer vacunas, ¿le parece a usted correcto que los privados no vendan con precios exagerados como pasó con las pruebas moleculares y rápidas, que por permitir que los privados entren se los vendieron a precios absurdos? Y tercero, específicamente, ¿qué planteas para que la Policía Nacional se le respete en las calles? Porque se ve que en las calles no se les respeta. Muchas gracias por sus tres preguntas. En primer lugar, con referencia a los candidatos, es que se me hizo una pregunta de que si la democracia significaba partidos y candidatos compitiendo en igualdad de condiciones. La idea es por eso que hay un Jurado Nacional de Elecciones, para asegurarse de que el pueblo esté y los electores estén informados por un lado y que ninguno sea favorecido de una manera o de otra. Por eso también hay controles financieros. Bueno, un aspecto crucial de control es evidentemente que puede ir y ponerse en contacto con los electores y lo puede hacer sin temor a ser contagiado, es el vacunado. Y en ese momento se estaba hablando de que uno de los candidatos que evidentemente era más que un candidato ordinario, que era el expresidente Vizcarra, venía vacunado. Y estaba entorado de personas vacunadas, lo cual le daba a él una ventaja comparativa sobre los otros. Era desigual. Comenté en ese sentido de que si eso es el caso, todos los candidatos deberían ser vacunados y agregué que también es el caso de las personas que manejan las mesas y los personeros, porque si no, no vamos a tener elecciones y no van a ser supervisadas. En segundo lugar, en lo que se refiere a la importación, la idea es tener un régimen transparente. Si efectivamente cada importación
es una compra del Estado. No sospeche usted tanto del sector privado como del hecho que el Estado le compró a cierto sector privado. Es decir, que la oferta monopólica vino porque había un monopolio de compra. Si uno tiene un mercado abierto, donde no solamente el Estado compra, sino los privados, las juntas de riego, los sistemas de autodefensa, los clubes de madre, los sindicatos, los gremios formales e informales, ellos compran. La enorme ventaja del mercado es que el mercado va a indicar a qué precio vendieron. Entonces podemos comparar y ahí podemos efectivamente juzgar. Pero si el comprador y el único canal por el cual puede entrar una vacuna es aquella que autoriza el Estado, yo sospecharía que es más bien el Estado que permitió una posición de privilegio. En un mercado abierto hay comparaciones con una prensa atenta y alerta. Ustedes mismos van a poder ver quién vendió en más y quién vendió en menos. Y así es el mercado, el pueblo mismo, que no es coimeable, que va a decidir dónde va. En tercer lugar, ¿por qué a la policía no se la respeta? Eso es justamente la esencia del plan, de la otra parte del plan que nos va a informar el general Miyashiro cuando le toque exponer, que es la semana subsiguiente, porque ahora está cumpliendo deberes familiares en Los Ángeles. Le voy a resumir el punto de vista del 1. La policía, efectivamente, dice el general Miyashiro, ha sido desprestigiada. Y es muy importante que se represtigie. Y ha sido desprestigiado porque ha habido varios descuidos. En lugar de poner policías en las calles, ya ustedes ven en las calles mucho menos policías que los que veían anteriormente. Eso se va a subsanar. En segundo lugar, los trámites, que seguramente fueron hechos con las mejores intenciones izquierdistas, caviaristas, que es vamos a controlar estos policías desgraciados, han resultado que hoy día, si usted agarra el teléfono y levanta y dice, me están invadiendo la casa, me están asaltando, están vejando a mi hija o a mi hijo, le están quitando el celular, el general Miyashiro le va a indicar cómo en los gobiernos pasados, comenzando con Kuczynski, siguiendo con Vizcarra y hasta ahora, le han agregado 4 capas burocráticas, cosa que el policía ya no puede responder y decir, señora Martínez, usted está en este problema, ¿dónde está? Y yo acudo. No, tiene que ir a 1, 2, 3, 4 morados, 1, 2, 3, 4 partidarios puestos por los últimos gobiernos hasta que llegue la información y se pueda actuar. Cosa usted, si uno ha sido asaltado, uno ya va a estar asaltado 3 veces antes de que llegue la policía, si es violada 5 veces, apaleada 7 veces. Entonces, unas tantas cosas que vamos a hacer de nuevo es poner las cosas donde deben estar. Y en lugar de tener sanciones ex ante es la palabra latín para decir con anterioridad, es decir, que si alguien protesta, los funcionarios públicos y políticos tienen que pasar por 4 vallas para procesar la información, la vamos nosotros a poner ex post, que significa que el policía acude inmediatamente, pero si se ha equivocado, él ha retenido información, ha hecho su deber mal, ex post lo sancionamos, pero no lo privamos de la libertad de poder acudir, reaccionar frente a un ataque. En otras palabras, no es que la policía estaba perfecta hace 5 años, pero ahora está menos perfecta y tenemos un plan para efectivamente poner a la policía en un lugar donde se prestigia y, como dijo el general Williams, hacerlo de tal manera que vaya a los puestos más difíciles, controlando fronteras, para ahí ya prevenir la delincuencia, controlando áreas donde hay criminalidad, sea en la selva o sea en los puertos, y de esa manera represtigiar a la policía para que les podamos dar por fin
el reconocimiento que merecen por haber vencido al terrorismo, como no lo han vencido en ningún otro país. Entonces, estamos muy atentos a eso porque queremos también mejorar el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas y de los policías para que ellos también sientan que son correspondidos. Es un plan bastante integral, siento haberme extendido, pero ya vamos a ir agarrando los temas uno por uno. Sí, por favor, el general quisiera tener la palabra. Gracias, Hernando. Ciertamente, dentro del plan está considerado que la Policía Nacional pueda ir saliendo de a pocos de las fronteras, porque ese lugar debe ser tomado o ocupado o debe estar bajo el control de la Fuerza Armada. De esta forma vamos a tener más policías en las ciudades. Asimismo, otro punto que es importante y lo estamos revisando es el tema del serenazgo. El serenazgo y las juntas vecinales. En cuestiones de comisarías necesitamos más policías en las calles, logística, vehículos, motos, radios, comunicación y todo aquello que representa colocar a la policía en las calles. Y el sereno es un valor muy importante, puesto que tiene que mejorar en algunos aspectos, como por ejemplo la comunicación entre los distritos. No puede ser que los serenazgos de Pueblo Libre y de Jesús María, por ejemplo, tengan equipos de radio con frecuencias diferentes, ¿no? Lo mismo que deben haber comunicación entre las 5 mancomunidades de municipalidades, de tal forma que existan planes conjuntos, formas de actuar rápidamente, modos de intervenir en algunos lugares. En la actualidad existe una sola escuela de serenos. Nosotros estamos considerando que deben existir 2 escuelas de serenos. Con exámenes de ingreso seleccionamos a las personas, van a las municipalidades, evidentemente las municipalidades colocarán una cuota y también esto debe tener un proceso, ¿no?, de profesionalización, de tal forma que los serenos puedan ser contratados como son contratados. No, este es un proceso, una forma que estamos revisando, como son los reenganchados en las Fuerzas Armadas. Los reenganchados pueden tener 4 o 5 reenganches de 2 años cada uno, tienen un sueldo que es mayor, es un poco más del sueldo del salario mínimo vital, y en ese tiempo los sargentos o los cabos reenganchados estudian una carrera, una profesión, a veces se retiran antes de que cumplan su 5º contrato. Entonces los serenos pueden hacer una cosa así. Y por último, además de las 2 escuelas, un ente supervisor, serenos, no de control ni de dirección, porque eso está a cargo de la municipalidad, pero sí de hacer una inspección, de revisar dónde están las fallas y luego emitir informes y hacerle conocer a las municipalidades para que las municipalidades sepan dónde están las dolencias más importantes y puedan corregirlo. Esos son algunos aspectos que también tenemos en cuenta para la delincuencia común y esa delincuencia menuda que fastidia mucho a las personas y que va inclusive desde el homicidio hasta el asalto a mano armada. Gracias. ¿Alguna pregunta más, por favor? Si no, para las palabras finales de Hernández Soto. Doctor Hernández Soto, hemos escuchado que usted se preocupa mucho por la microempresa y yo quiero referirme a la microempresa. No lo escucho desde acá, señor, si fuera tan amable. La pregunta es muy sencilla. Referimos que usted tiene mucha convicción por apoyar la microempresa. Y dentro de la microempresa tenemos un sector muy importante que es la microempresa de comercio y servicios, que mayormente están organizados en 3.600 mercados a nivel nacional, mercados de abastos. Estos mercados no pueden formalizarse por varias razones técnicas y financieras. La modernización y la competitividad están lejos de ellos porque el Estado los ha abandonado. La pregunta concreta es, doctor Hernández, en su gobierno, ¿usted apoyará para que estos peruanos que en general dan
tienen 720.000 puestos de trabajo y en general con los ayudantes dan más de 2 millones de fuentes de trabajo a los peruanos. Usted nos ayudará a este sector para formalizar esa empresa, hacerlos competitivos y que los vecinos no migren a otro tipo de empresas que indudablemente vienen con capitales más fuertes y están mucho más presentables. Es la pregunta concreta, doctor Hernán Soto, y nos gustaría que usted lo anuncie públicamente para que los mercados de Tumbes a Tacna se motiven, porque ellos sueñan con esa formalización y la capacitación de sus dirigentes para ser más competitivos. Muchas gracias. Muchas gracias por sus afirmaciones y sus preguntas, señor. Efectivamente, nosotros hemos puesto como nuestra primera, más urgente prioridad ayudar a las micro y las pequeñas empresas, las MIPES y MIPES. Entre otras cosas, no porque es un esfuerzo caritativo, sino pues obviamente un lugar donde nosotros podemos lograr un crecimiento muy rápido. Hay que darse cuenta que cada objeto que nosotros tenemos, cada talento que nosotros poseemos, cada título que nosotros tenemos tiene un potencial mayor que el aparente. Entonces, por ejemplo, una casa tiene un techo y nos alberga, pero también puede ser la base para crear una hipoteca. Un conocimiento como el saber resolver un problema X, que puede ser la lucha contra el terrorismo, ahora nos puede ayudar a resolver un problema que se refiere a la pandemia. Un cuchillo nos ayuda a matar una gallina, pero también a pelar una naranja. Todos los objetos tienen potenciales. Lo que ocurre con ustedes, las MIPES, es de que solamente tienen papeles que les permiten hacer una cosa, y es defender su casa o su empresa. Pero no tienen 26 cosas que tengo yo. Yo puedo hacer varias cosas con una propiedad que no tienen. Con su título ustedes no pueden conseguir crédito, por lo menos no en condiciones comerciales. Con su título ustedes no pueden constituir capital. Con su título ustedes no pueden tener una credencial que les permite ir a un juzgado. Con su título ustedes no pueden limitar sus responsabilidades, cosa que cuando se meten en un negocio no arriesgan todo el negocio, sino una pequeña fracción del negocio. Con su título ustedes no pueden repartir la propiedad entre hermanos o cuñados o primos o socios, como lo puede ser una persona que está en una compañía de acciones que dividen la propiedad entre varios. Con su título ustedes es difícil que confíen en alguien, por eso es que sus empresas son familiares y ustedes solamente confían en su mujer, sus hijos y la familia cercana que los une la sangre, mientras que yo, que soy formal, puedo contratar a personas que no son de Arequipa, que no son peruanos, que nunca he conocido, porque lo que dice sus títulos universitarios y lo que dice la información que yo tengo me permite entrar al mercado. En otras palabras, ¿cuál es el potencial de la pequeña empresa en el Perú? Permíteme leer las cifras porque estamos muy orgullosos de haberlas conseguido. Es 1. Ustedes, las micro y pequeñas empresas, llamados sectores C, D y E, tienen 83.000 millones de dólares. 83.000 millones de dólares. En otras palabras, son bastante más ricas que el Estado peruano. Si pensamos en el valor que se dice de inversión de Tía María, esa gran mina en el sur del Perú, que pertenece a la Southern, es 1.500 millones de dólares. Ustedes tienen 83.000 millones de dólares, que estas incluyen viviendas y predios por un valor de 74.000 millones de dólares. Taxis, microbuses, colectivos, mototaxis informales con un valor de 3.500 millones de dólares. Y 2.300.000 MIPES, son ustedes 2.300.000 MIPES en todo el Perú, con activos con un valor de 5.000 millones de dólares que generan 45.000 millones de dólares
de ingresos anuales. Nuestro plan de gobierno y nuestra experiencia va a hacer que los vamos a certificar de tal manera que ustedes no solamente van a ser dueños de sus mototaxis, dueños de sus empresas, sino las van a poder utilizar, como yo puedo hacerlo, de varias formas. Yo agarro lo que yo tengo y yo puedo ir a una caja de cambios de un banco y usted puede poner su DNI ahí si quiere, o su título de MIPE, o su título COFOPRI, y no pasa nada. Yo pongo el mío y saca dinero. Yo pongo el mío y saca dinero. Es como si ustedes tuvieran pasaportes sin visas. Es como si ustedes tuvieran DNI sin fotos o huellas digitales. Ustedes son las víctimas de un derecho imperfecto. Además, en muchos de sus títulos dice derecho imperfecto. Yo se los voy a hacer perfecto. ¿Y por qué? Porque eso es lo que he hecho toda mi vida. Somos las autoridades supremas en eso y ustedes son el 95% de las empresas del Perú. Y yo quiero ser elegido. Cosa que, por favor, regrese usted a su sindicato, a su asociación de MIPES y su gremio y díganse que en la primera vuelta esto no es un juego. Esto no es un juego festivo. La Keiko, simpatiquísima, me gusta como ladra. ¿Cómo se llama el Elección Popular? Lezcano. Me gusta como ladra Lezcano, me gusta como denuncia López Aliaga. Somos el único programa serio que existe. Si no votan por nosotros, no se quejen que en la segunda vuelta les vuelva a regresar un Vizcarra que no los ha reconocido. De los sectores MIPES, apóyenlos, porque verdaderamente somos sus mejores aliados. Muchas gracias. La conferencia ha terminado.